Hola, bienvenidos a Club de Prensa Plus. Soy Muni Jensen desde Washington, reemplazando a Juan Carlos Iragorri. Y en este primer segmento sobre el proceso de paz en Colombia tenemos a dos distinguidos panelistas, empezando por José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Gracias por estar aquí. Un agrado. Nos acompaña también Peter Schechter, el director para las Américas del Atlantic Council, un centro de pensamiento que queda muy cerca de aquí. Gracias por estar en Club de Prensa. Muy un gusto siempre. Y vamos a empezar con Peter. Dado que esta semana el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció que el gobierno de ese país ha llegado a un acuerdo de terminación del conflicto con la guerrilla de las FARC, después de 4 años, casi 4 años de negociaciones que tuvieron lugar en La Habana, se hizo este anuncio acompañado de un documento de casi 300 páginas que lo acompaña. Los siguientes pasos son una refrendación de este acuerdo por parte de la ciudadanía colombiana en un voto que anunció el presidente para el 2 de octubre y las FARC tendrán su propio proceso de refrendación. Este acuerdo que ha sido polémico y muy discutido entre los colombianos y muy avalado por la comunidad internacional, Peter, ¿para usted es el mejor acuerdo posible entre las partes? Mira, no es un acuerdo perfecto, Muni, pero es probablemente el mejor acuerdo que hay. Yo viví en Israel mucho tiempo y he estado muchas veces en Colombia. Estos dos países tienen algo de similitud en el sentido de que hay grupos armados que cada día están amenazando violencia y causando violencia real. Ambos países tienen gente a los cuales llaman enemigos. Nosotros en otros países no sabemos lo que es un enemigo de verdad, un enemigo que cada día quiere ponerte un balazo. Y la paz se hace con enemigos, no con amigos. Entonces nunca va a ser perfecta la paz. Pero yo lo que creo es que un país que ha venido tan lejos en los últimos 20 años, como lo ha hecho Colombia, ha venido un país al borde del abismo hace 20 años, que hoy en día es un país que no solo funciona, pero es plenamente democrático, con una economía que funciona, a punto de acceder a la OECD, que no es un club de ricos, sino un club de países que siguen las reglas. O sea, es un país que en toda característica se puede llamar una historia exitosa. Yo creo que esta es el último capítulo de una historia de éxito que va a permitir que futuras generaciones, que futuras partes de Colombia se reintegren en el país, que va a permitir una economía mejor, que va a permitir que dentro de 1 o 2 generaciones, o sea, dentro de 10 años, 14 años, vamos a tener a jóvenes que ya no saben lo que es la guerra con las FARC, pero si no, piensan en un país íntegro y que tendrán otros problemas, pero el problema de violencia interna no tendrán. Y eso creo que es una muy, muy buena cosa. También anunciaron las partes un cese al fuego definitivo y permanente. José Miguel, ¿es el mejor acuerdo posible? A ver, todos estos anuncios son muy importantes, muy valiosos y yo creo que hay que celebrar. Desde luego el cese definitivo del fuego entre las partes me parece que es muy importante porque qué duda cabe que la violencia y las violaciones a derechos humanos tan graves en Colombia están directamente vinculadas al conflicto armado. Entonces, si uno le pone término a ese conflicto, evidentemente que se va a reflejar en una reducción, debería reflejarse en una reducción significativa de violaciones a derechos humanos y de violencia. Ahora, si este fue el mejor acuerdo, no lo puedo decir. No estuve en la mesa, no soy negociador, no estuve presente. Al contrario, yo creo que desde el punto de vista de justicia, y me voy a referir solamente al acuerdo de víctimas, que es un acuerdo que regula específicamente el tratamiento de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad, yo sí creo que en realidad los estímulos estaban en la dirección opuesta, más bien para proteger a los responsables de graves abusos. Y de hecho, el acuerdo de víctimas lo que hace es más bien facilitar la impunidad de aquellos que, tanto guerrilleros como agentes del Estado, han cometido hechos atroces. Lo que yo creo que es difícil de aceptar y de tragar, como diríamos en buen español en América Latina, es que se pueda construir un acuerdo, un proceso de paz creíble sobre estas bases tan amplias, tan enormes de impunidad para crímenes de guerra y de lesa humanidad, insisto,
de guerrilleros y de agentes del Estado. ¿Habría sido posible entonces que las FARC se sentaran a negociar pensando que iban a terminar en la cárcel? Yo creo que nadie quiere ir a la cárcel. Eso es una cuestión que hay que decirla de frente. Bueno, ni yo tú no ni quiero yo ir, tampoco. Ninguno de Nadie nosotros, quiere ir a la ninguno cárcel. de nosotros quiere ir a la cárcel, por cierto, ¿no? Y menos aún mafiosos que han contado con el poder real, total, en regiones de Colombia y han hecho de las suyas, dominando población y territorio durante décadas y decidiendo quién vive y quién muere. Evidentemente que esos señores no están dispuestos a poner un pie en la prisión. Pero de eso justamente se trata. No se trata, digamos, de imponerles todo el Código Penal. Es evidente que en un proceso de paz que se construye, como muy bien decía Isaac Rabin, con los enemigos, sino con los amigos, ¿no? Y en eso tienes mucha razón. En ese proceso de paz hay que hacer concesiones, y concesiones muy importantes y muy fuertes. Pero las concesiones debieron haber estado centradas en reducciones de penas, pero no en una situación que es realmente grotesca, como es que aquellos confesos de crímenes de guerra y de lesa humanidad no pasen ni siquiera un día en prisión y paguen finalmente con unas modestas restricciones a su libertad ambulatoria con proyectos de servicio a la comunidad. Eso es realmente algo que demuestra una desproporción, yo diría, brutal entre la naturaleza y la gravedad de los delitos cometidos y las sanciones que llegaron finalmente a acordar en la mesa en La Habana. Sin embargo, había bastantes o algunas asociaciones de víctimas, Peter, que se han mostrado partidarias de los acuerdos que han llegado a los que han llegado el gobierno y las FARC. Mira, yo creo que esto es, como dice bien nuestro amigo José Miguel, que sabe de esto mucho más que yo. Él argumenta la parte legal y yo la parte política, ¿no? Entonces, yo creo que esto es una cosa sumamente difícil, o sea, porque la justicia no es solamente a quien castigamos, sino es la reintegración, de poblaciones que han estado aislados del todo el resto de la patria por 50 años, porque había un grupo armado que decía, aquí mando yo. La reintegración, la reparación a las víctimas, la verdad que salga, y el castigo, como dice. Pero el castigo es solo un punto. Entonces yo lo que creo es que con 50 años de guerra, los derechos de quién se privilegian, o sea, a quién reparamos primero, a quién le decimos primero. Entonces, esto es una cosa sumamente complicada, y aunque es absolutamente cierto que lo mejor sería poner todos estos criminales en la cárcel, así no funciona la paz. Entonces, la paz, el presidente Santos lo que tiene que pensar es cómo arreglo este país para que en 2 o 3 generaciones haya paz de verdad y que esta gente se reintegre y que en 2 o 3 generaciones se mueran de causas naturales. Y entonces tenemos un país que va adelante sin este tipo de guerra. Y yo lo que creo es que los problemas de los cuales piensa el presidente Santos es cómo hago llegar la electrificación a estas partes del país que nunca la han tenido. Cómo hago construir carreteras aquí. Cómo hago poner escuelas. Y salud. Cómo hago llegar salud a esta gente. Entonces, eso es también la justicia y la paz. Y creo que es muy cierto que lo óptimo sería poner a todo el mundo en la cárcel y seguir adelante, pero no es tan fácil. Pero, a ver, Peter, yo no estoy, insisto, no estoy sosteniendo de que aquí hay que poner a todo el mundo en prisión, ¿no? Yo estoy diciendo de que hay una categoría de delitos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, violaciones sexuales masivas, reclutamiento forzado de menores, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y torturas, cometidas con total impunidad durante 50 años en Colombia. ¿Qué le vas a decir a esas víctimas? Víctimas vulnerables, campesinos que viven en zonas rurales, que han estado sujetos al dominio absoluto de esta gente durante 50 años. Cuando llega la paz, construir la paz, es que el problema es que no estemos en contra de la paz. Yo lo que más quisiera es una paz genuina, una paz que eche raíces, una paz que logre cambiar las condiciones de vida de los sectores que han estado más expuestos justamente a la guerra. De eso se trata. Pero construir este proceso con estas cuotas tan grotescas de impunidad total, porque tú comprenderás que un criminal de guerra que ha cometido masivas violaciones a los derechos más elementales en el siglo XXI,
Si tú me dices que esto ocurría en los 40, en los 50, en los 70, la norma era la impunidad. Sin embargo, la civilización occidental, el mundo ha ido progresando y se han ido creando nuevos estándares, ¿no? Nuevas obligaciones jurídicas que hoy día se echan por la borda. Mira tú, por ejemplo, cómo observaría este proceso un dictador como Assad en Siria. Yo creo que está celebrando. Yo creo que el precedente que se está sentando para el mundo, no solo para Colombia, para el mundo, en Colombia, con este acuerdo, deja a los dictadores, digamos, con una ventana de oportunidad absoluta y pueden seguir cometiendo todo tipo de hechos atroces porque no tienen mayor estímulo para frenar esos derechos, esas violaciones, porque saben que llegado el momento podrían replicar un acuerdo como el colombiano, donde a cambio de una confesión no pasas un día en prisión y por ahí llegas a cumplir hasta 2 años de la realización de un proyecto de apoyo a la comunidad y con eso te das por servido. A ver, yo creo que eso es un poco una simplificación de lo que yo entiendo que son los acuerdos y como tú bien dices, no hemos visto todos los acuerdos. Entonces eso es una cosa que aún se está escribiendo, ¿no? No, perdón, te corrijo. El acuerdo de víctimas ya se negoció. No es una simplificación lo que te estoy diciendo. Hemos hecho un estudio riguroso. Todas nuestras críticas respecto al acuerdo de víctimas no han podido ser refutadas por ninguna autoridad de gobierno colombiano ni de la FARC. Al contrario, los márgenes de impunidad, digamos, tal como te lo describo, yo no estoy ni exagerando ni distorsionando el acuerdo. Te estoy diciendo a lo que han llegado y creo que es importante hablar con la verdad, no maquillar estas cosas diciendo, mire, acá habrá justicia. No, señores. Si se trata de castigo, yo no diría ni siquiera ejemplar, mínimo, para criminales de guerra, para criminales de lesa humanidad, y no solo guerrilleros, agentes del Estado también, que han cometido acciones similares, este acuerdo, la verdad, es que es muy poco creíble y ofrece más bien impunidad que justicia. Bueno, pero tú llamas este acuerdo y usas palabras como grotesco y eso. La desproporción. Pero a ver, déjame hablar ahora. Es mi turno, Sí, ¿no? Entonces, está muy bien. Lo que yo sí creo es que lo que tú llamas de grotesco, yo creo que este acuerdo ha tratado de aprender de otros acuerdos, de amnistías en Argentina y en Chile, ha tratado de aprender de lo que ha pasado con las comisiones de la verdad, que han intercambiado verdad por amnistía en Sudáfrica. Y a ti te parecerá grotesco, pero lo que sí tiene este acuerdo es que tienen que decir la absoluta verdad, tienen que confesar sus crímenes, tienen que hacer una lista de sus crímenes, la verdad tiene que salir y esta gente va a trabajar en labor forzada, no sé si se dice eso en español. No es labor forzada, son proyectos de servicio a la comunidad. Proyectos de servicio donde ellos tendrán que vivir en donde dicen los jueces. Tendrán que vivir. Ellos proponen el sitio. A ver, ellos proponen el sitio. También es cierto, ellos proponen José el sitio. Miguel, también es cierto que este acuerdo ha sido avalado por la Organización de Estados Americanos, por el gobierno de Estados Unidos, por la Unión Europea, por el Comité Internacional de la Cruz Roja, tendrá la verificación también de las Naciones Unidas en su próxima etapa. Es decir, si fuera tan grotesco, ¿por qué habría, Peter, un aval prácticamente unánime por parte de la comunidad internacional? No, pero se te faltó el Papa. Se te quedó, digamos, se te olvidó hasta el Papa. Aquí están todos celebrando un acuerdo, pero te digo, mi obligación es mostrar en los términos más fidedignos posibles lo que se ha negociado desde el punto de vista de justicia. Y desde el punto de vista de justicia, insisto, la desproporción entre las sanciones contempladas y los crímenes cometidos es absolutamente, yo te diría, burdo. Aquí no hay un esfuerzo en ese sentido. Y en el mejor de los casos, como tú bien dices, nos retrotrae a Sudáfrica. O sea, hace 20 años. No es cierto. Hace 20 años que a cambio, eso es un punto de vista absolutamente estrecho, porque tú eres un abogado de derechos humanos y no eres un líder político que tiene... Perdón. Vamos a darle la palabra a Peter Schechter. Porque en Sudáfrica hubo un cambio... ¿A cambio de verdad? Hubo amnistía. Exacto, pero el tema eso es esencialmente el acuerdo. Es que un presidente de un país no tiene el trabajo que tienes tú, que vives en Estados Unidos, que haces lideras un programa excelente de derechos humanos
tiene que pensar en una población de 44 millones de personas y cómo mandamos este país adelante. Y yo creo que eso es el cálculo que ha hecho Juan Manuel Santos y el cálculo por el cual ha sido avalado y va a ser premiado por esto. Entonces, hay que tomar riesgos para la paz. Yo estoy totalmente de acuerdo que lo que es insuficiente, pero llamar esto grotesco me parece un error garrafal y te estás poniendo de un lado realmente marginal del argumento. O sea, cuando tú dices Peter, estas palabras, realmente te pones a un lado donde nadie va a estar de acuerdo contigo. Peter, mira, yo no tengo las condiciones tuyas para ponerme en los zapatos del presidente de Colombia. Soy un modesto defensor de derechos humanos, no aspiro ni pretendo yo tampoco aspiro, no soy colombiano. cumplir funciones tan altas y complejas como las que tú intentas interpretar en el sentido de las posiciones del presidente Santos. Yo lo único que te estoy diciendo es que si esto se pretende vender como un acuerdo que ha logrado estándares, yo diría mínimamente aceptables desde el punto de vista de justicia frente a las violaciones a derechos humanos, lamentablemente no pasa el test. Y eso hay que decirlo y eso hay que conocerlo, especialmente para la opinión y para los colombianos. Pero ha pasado el test de mucha gente. Mucha gente está avalando esto, como dice Muni. Sí, que no pasa tu test es un tema. Que no pasa el test, no hay un test, José Miguel. Por cuanto tú quieras que haya un test, no hay uno. Vamos a ir a un corte y ya regresamos a esta discusión que está muy interesante. No se vayan. Con nuestro segmento sobre el proceso de paz en Colombia. Peter, el gobierno durante varios años se ha referido al dividendo de la paz, es decir, aquel aumento del Producto Interno Bruto que se daría una vez se eliminen los costos de la guerra. Sin embargo, lo que se ha visto es que los costos de la paz también son altos y Colombia pues, ha sufrido, como toda la región, la disminución de los precios del petróleo y está viviendo una desaceleración económica. ¿Cómo van a pagar la paz? Mira, es totalmente cierto que los dividendos de la paz van a ser grandes, pero van a ser grandes en el futuro. Y mientras tanto hay que pagar la cuenta, llega hoy. Entonces yo sí creo que el gobierno colombiano ha mencionado varias cosas para pagarlo. O sea, algunas cosas son más creíbles que otras. Han mencionado que eventualmente con la paz va a haber una disminución del gasto de seguridad nacional, en defensa, Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Yo no sé, eso también es una cosa que yo veo más como una esperanza hacia el futuro. Yo creo que va a haber un enorme apoyo de las comunidades internacionales. O sea, yo creo, y digo comunidades internacionales, porque son no solo los países, sino también los organismos multilaterales, sea Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Yo creo que aquí estamos hablando de mucha plata. O sea, cualquier esfuerzo de paz serio y que después cuente con temas de reintegración, de infraestructura, de expansión de educación, de expansión de capacidad sanitaria, de salud, etcétera, etcétera, cuesta mucha plata. Esto no es caro y no se puede hacer barato tampoco. Entonces no hay muchas maneras de encontrar la manera de hacerlo barato. Entonces esto va a costar mucha plata y va a ser la comunidad internacional que yo sí creo que van a tener un interés de demostrar justamente lo que se puede hacer en países que buscan la paz, imperfecta cuanto sea, y el apoyo que tienen estos países versus países que no buscan la paz, tipo Siria. Y entonces yo creo que va a haber un gran interés de la comunidad internacional de tratar de apoyar al gobierno de Colombia, y gobiernos futuros, para implementar una paz que es muy cara. Una pregunta legal de derecho internacional, José Miguel. Si se llega a cerrar el acuerdo, ¿hay posibilidades de que se pueda intervenir por parte de la Corte Penal Internacional o habría mecanismos judiciales de la justicia colombiana incluso para reabrir los acuerdos, o está blindado? Las partes han intentado ofrecer una, diríamos, fachada de justicia y darle seguridad jurídica tanto a los generales responsables, por ejemplo, por falsos positivos, como a los comandantes. Sin embargo, eso no afecta las competencias de órganos perfectamente autónomos, como son, digamos, ¿no?, en el sistema regional, la Comisión Interamericana, la Corte, pero más importante aún, la Corte Penal Internacional.
Una última pregunta para una respuesta corta de ambos. El plebiscito está programado para el 2 de octubre. ¿Ganará el sí o el no? José Miguel. ¿A mí, primero? Sí. Es difícil de hacer predicciones. Yo no estoy en el negocio de las predicciones, pero además a mí me parece que el tema es de tanta trascendencia que no es una cuestión que puede resolverse por mayorías y minorías. Hay aquí estándares universales que están en discusión y que están en juego en Colombia. Peter Schechter. Bueno, yo sí estoy en el negocio de las predicciones y las hago constantemente aquí y algunas Las paga con famosamente me equivoco y traigo botellas de champán para disculparme por las equivocaciones, pero en esta no me voy a equivocar. Va a ganar el sí. Nosotros acabamos de publicar una publicación sobre el plebiscito que viene. Lo ven en el sitio del Atlantic Council y creo que hay algunas preguntas claves y nosotros tratamos de explicar cuáles van a ser las preguntas claves y el proceso mental por el cual va a pasar cada individuo colombiano para decidir si vota sí o no, y yo creo que al final vota sí y el sí va a ganar en grande. Muchas gracias, José Miguel Vivanco, Peter Schechter. A ustedes los esperamos en unos minutos en la segunda parte de Club de Prensa Plus. Regresamos a Club de Prensa Plus y le damos la bienvenida a los invitados de este segmento. Silvia Ayuso, corresponsal del País, gracias por estar aquí. Encantada de estar aquí. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, muchas gracias por estar en Club de Prensa. Días. Y Enrique Gómez Batista, el corresponsal del diario brasileño O Globo. Bienvenido a este programa. Gracias. Silvia, vamos a empezar con noticias de Hillary Clinton, que ha pronunciado un discurso ayer en Reno, Nevada, en el que atacó fuertemente a Donald Trump, su rival, y lo acusó de tener lazos con la derecha alternativa, lo que llaman el alt-right. Esto es un grupo que nadie conocía hasta que ella lo mencionó ayer, de extremistas de derecha que apoyan causas como el antisemitismo, como el porte de armas, como la deportación de inmigrantes, y están en contra de los derechos de los gays, de las minorías, en contra del comercio internacional. Además se les acusa a estos grupos, que son unos especie de grupos de teorías de conspiración, de estar con mucho apoyo a la candidatura de Donald Trump. Ha habido cierta reacción a estas acusaciones de Hillary. Hillary está 10 puntos adelante en las encuestas y la pregunta que tengo es si estas acusaciones se fueron muy lejos, si ella no tenía necesidad de llegar allá. Yo creo que había que resaltar algo que se sabe, es decir, Donald Trump, y no es la primera vez, Hillary Clinton hizo ese discurso y también sacó un anuncio de televisión donde recompilaba ciertos materiales, como la famosa entrevista que dio en CNN Donald Trump, en la que le preguntaron directamente por David Duke, este ex líder del KKK, del Ku Klux Klan, que le había apoyado públicamente, y le dieron la oportunidad varias veces de rechazar su apoyo, su endorsement, como dicen aquí, y él dijo no quiso hacerlo y dijo no saber nada de este tipo, cuando sí sabía, porque hay todo un historial en que se sabe perfectamente que Trump sí que conocía a este señor. Y el problema es que Trump ha jugado mucho durante las primarias, que es un proceso siempre en el que se apela a grupos mucho más minoritarios, muchas veces mucho más extremos, y ha cortejado mucho a estos grupos, ha cortejado a grupos muy de la derecha. Ha sido un juego peligroso, lo ha hecho públicamente, y ahora ha dado una vuelta. Esta semana estamos todos con los ojos abiertos diciendo qué pasa con Donald Trump, que de repente en España decimos donde dije digo Diego, o sea, de decir vamos a deportar a 11 millones de indocumentados, a todos se tienen que ir, hasta los niños empaquetados fuera, los inmigrantes son violadores, son criminales. De repente está adoptando las posturas, si no tan lo que ha hecho apoyando, defendiendo políticas, que es lo que ha venido haciendo el presidente demócrata Obama, ha estado haciendo las posturas que sus rivales de las primarias, como Jeb Bush o Marco Rubio, aprobaban y que les llamaba amnistía. Ha hecho esto y al votante afroamericano, es decir, ha hecho un flip-flop, como dicen aquí, un cambio radical para intentar atraer o apelar a las minorías a las que se ha pasado insultando y estereotipando negativamente durante meses, casi un año. Se ha escrito bastante en El País sobre este tema justo, el del flip-flop, el cambio de opinión de Donald Trump. Entonces, considera que este discurso de Hillary Clinton, el más fuerte que ella ha pronunciado durante su campaña en esta recta final,
¿Es una reacción a estos cambios de opinión y el tratar de cortejar los inmigrantes por parte de Trump? Yo estoy segura que tenían preparado el material como tienen que tener preparado mucho más material, igual que los republicanos tienen preparado mucho material contra Hillary Clinton, y ya veremos todas las bombitas que van sacando. Pero ha sido muy conveniente en la semana en que Donald Trump parece, porque nunca se sabe, o sea, cada vez que decimos algo los analistas o periodistas parece que nos equivocamos con Donald Trump, pero parece que está intentando, si no apelar a estas minorías, o al menos apelar, lo que se dice mucho es que está intentando cortejar al voto, no el de los latinos o el de los afroamericanos, que los latinos prácticamente yo creo que lo tiene en su mayoría perdido, sino a ese republicano blanco, pero más moderado, que se siente demasiado alienado cuando se dice que Donald Trump es un misógino, es un xenófobo, es un racista, es un anti-inmigrante. Entonces, decirle, mira, no soy tan malo, no se preocupen, que les hablo a los negros, les hablo a los hispanos y todo, ¿no? Es decir, pero aún así ha intentado cambiar la imagen, y Hillary Clinton yo creo que muy sagazmente, no digo que sea bueno o malo, digo, pero estratégicamente es muy sagaz el haber contrastado todo lo que ha venido haciendo Donald Trump este año de campaña. Llevamos un año hablando de estos temas, ¿no? Juan Carlos Hidalgo. Sí, eso que dice Silvia tiene toda la razón. Esto no es un llamado de parte de Donald Trump al votante latino y al votante negro. Ya eso los perdió desde hace tiempo, sino esto es un llamado al votante moderado republicano. Ahora bien, todo lo que dijo Hillary Clinton es cierto, no exageró nada. Usualmente en este tipo de discursos se exageran algunos detalles, se recurre un poco a la hipérbole, pero todo lo que señaló Hillary Clinton en ese discurso sobre las asociaciones de Donald Trump, lo que ha dicho, la clase de comentarios que ha pronunciado, todo fue totalmente cierto. El problema con los demócratas es que los demócratas tienen una larga tradición de llamar racistas a los republicanos. Trataron de racistas a George Bush, trataron de racista a Mitt Romney. Entonces, como Juanito y el lobo, ¿verdad? Si llaman lobo, lobo, lobo y avisa que el lobo viene, finalmente cuando el lobo viene, mucha gente tal vez dice, bueno, estos son otra vez los demócratas llamando racistas a los republicanos. Y esa ha sido la reacción de la campaña Trump en este momento. Otra vez los demócratas recurriendo al viejo truco de llamar racistas al Partido Republicano. Y esto podría entonces, en verdad, tener algún sentido para un cierto votante republicano que dice, mira, sí es cierto, estos tipos siempre han tenido ese discurso y no necesariamente esta vez es cierto. El problema es que esta vez sí es cierto, esta vez es claramente cierto, y la pregunta entonces es cómo va a jugar esto. Esta semana por lo menos las encuestas que vi en Real Clear Politics muestran que se ha vuelto a cerrar un poco la diferencia entre Hillary Clinton y Donald Trump en algunos estados y en la intención de voto general. Habíamos dado por descontado que Donald Trump había perdido la Casa Blanca en agosto, muy probablemente sea el caso, pero si esta tendencia de que se están cerrando las encuestas es cierta, que estamos viendo en la última semana de agosto, bueno, tampoco podríamos decir que la elección se acabó 2 meses antes. Enrique Gómez. Bueno, yo no sé por qué cuando vemos las encuestas, en general un 80% a un 90% de los afroamericanos están con Hillary, están tradicionalmente con los demócratas. Creo que eso ya está muy fuerte, ese grupo, con él, el grupo más fiel de apoyo a Hillary. Entonces creo que ella tiene que tomar un poco de cuidado. No podemos olvidarnos que hace menos de 2 meses este país vivió una ola de violencia racial, con muertos de negros por policiales blancos, muertos de policiales blancos por extremistas negros, o sea, una gran confusión racial muy fuerte, una nueva ola, y creo que cuando ella habla de eso, habla de la cuestión del racismo, no ayuda, por lo contrario, crea más tensión en este país que ya está muy radicalizado con estas elecciones y que no necesita de más gasolina en el fuego. Bueno, y ese fue el discurso que dio Donald Trump a la comunidad afroestadounidense. ¿Qué tienen ustedes que perder? Y en este contexto, en verdad, en donde las relaciones raciales, la percepción es que han empeorado en los últimos años, bueno, lleva entonces, ahí le está tocando, en verdad, un nervio a cierto sector de la población. ¿Qué tienen ustedes que perder en momentos en que parece que la situación más bien está empeorando? Claro que lo ha hecho de una manera estereotipando una vez más, es decir, asumiendo que toda la población afroamericana vive en pobreza, salen a la calle y tienen miedo de que les peguen un tiro, cuando obviamente hay partes de la población, igual que las minorías, muchas minorías se viven en barrios más pobres o lo que sea, pero una gran parte, si fuera así, no viven en guetos. Y entonces ha sido otra vez una asunción estereotipada de las minorías, que ha sido el eterno problema de Donald Trump, hablar de las minorías como si fueran estereotipos. Fue como cuando salió en el 5 de mayo con un bol de taco.
Pasamos al Brasil, Enrique. En esta mesa estamos siguiendo muy de cerca la recta final de lo que se considera los últimos días de juicio político de Dilma Rousseff, que empezaron en el Senado brasileño en los últimos, casi ayer. Este proceso lleva varios meses, ella fue suspendida de su cargo en mayo. Muchos piensan que este voto que daría por terminada la presidencia de Dilma Rousseff no tiene reversa y que ella tiene ya, como dije, los días contados. Mientras tanto, Michel Temer, el presidente en ejercicio, que asumiría formalmente de ser destituida Dilma, aparentemente alista maletas y está esperando este voto para salir a la comunidad internacional a buscar inversión extranjera y apoyo económico por parte del resto del mundo para el Brasil. La pregunta es, ¿a Temer le quedarían 2 años más en el poder? ¿Tiene tiempo suficiente y tiene el apoyo suficiente del pueblo brasileño para rectificar la economía de ese país? Usted ha escrito que incluso podría ser recibido por el presidente Barack Obama en los próximos meses. ¿Logrará enderezar el barco Michel Temer? Bueno, hay muchas dudas todavía, siguen muchas dudas en Brasil. La primera duda es sobre la continuidad de Dilma, eso está cada vez más cierto que no tiene más mucha posibilidad. La única posibilidad que podría tener era proponer nuevas elecciones en Brasil. Se tardó mucho para aceptar esta idea. Cuando sí que acepta y que defiende eso, su propio partido, el PT, se dice en contra de eso. O sea, tal vez sea la única forma de convencer a los senadores a no votar contra ella y su propio partido no quiere eso. Tal vez porque el PT tiene elecciones municipales en noviembre, le gusta más el papel de víctima do que apoyar un gobierno de Dilma, que será muy problemático si ella vuelve al gobierno. Todavía Temer no está tan bueno. Tenemos problemas internos dentro de su base de sustentación. El partido del expresidente Fernando Henrique, por ejemplo, ha dicho que puede salir del gobierno si el gobierno de Temer no hace un gran ajuste fiscal como prometido. O sea, están intentando dar nuevos aumentos de sueldos para los jueces, o sea, todo que va en contra de la situación fiscal de Brasil. O sea, hay una crisis interna muy grande que no acaba con esta votación, que probablemente va a confirmar Temer en la presidencia, pero él no tiene mucho apoyo popular, como vimos en los inicios de los Juegos Olímpicos, y todavía tienes muchos retos y está comenzando a perder un poco su base. Está en una crisis política muy fuerte. Él intenta, un político muy hábil, intenta hacer eso, o sea, un cambio muy fuerte de expectativas, e intenta acabar, que todo el proceso de impeachment se termine hasta en agosto para poder ir a China en la reunión de G20 y intentar entonces vender a Brasil. Planea venir acá a ONU, planea ir a India, a Japón, o sea, muchos países para intentar crear una agenda más positiva y unas expectativas positivas. Hasta ahora consiguió un poco eso. La situación económica y política en Brasil se mejoró un poco con él, pero no es una cosa definitiva, son solamente expectativas. Aún estamos parte del mercado financiero sigue en luna de miel, pero ahora tiene que presentar cosas más efectivas, ¿no? 30 segundos. También va a ser muy interesante ver cómo Temer juega sus cartas internacionales, es decir, también, o sea, acá, por ejemplo, en la OEA, en la Organización de Estados Americanos, Almagro, el secretario general, se posicionó a favor de Dilma Rousseff, pero también los países lo necesitan en varios temas, como por ejemplo la cuestión de Venezuela, qué pasos da, cómo apoya, si aumenta la presión, etcétera. Va a ser muy interesante ver esta parte, ¿no? Creo que la ONU, Brasil es un país muy importante. Entonces, ¿qué alianzas ejerce? Sí, la legitimidad internacional es muy importante para Temer y por eso esta gira, para presentarse como el nuevo presidente de Brasil y demostrarle a los brasileños que el resto de la comunidad internacional lo abraza, que le está dando la bienvenida, que lo legitima como tal en su cargo y que entonces tanto las denuncias de que hubo un golpe de Estado en Brasil no son infundadas, más bien. Y bueno, por supuesto que todo dependerá de su capacidad de dar un giro de 180 grados a la economía. Él es un político mucho más hábil que Dilma Rousseff, tampoco es que eso era muy difícil, ¿verdad? Pero su relación con el Congreso definitivamente es mejor. El problema tal vez ahí es efectivamente que la clase política brasileña y particularmente su partido es un partido muy clientelista, es un partido de varones regionales acostumbrados al gasto público, acostumbrados a comprar conciencias mediante obras de infraestructura, puestos en el gobierno y demás. Y bueno, y ahora precisamente se necesita un gobierno que dé un giro de 180 grados a ese tipo de política. ¿Logrará Temer mantener esta coalición
de 2/3 del Congreso brasileño que se necesita para reformar la Constitución, porque recordemos que muchas de las reformas en materia laboral, en materia de pensiones, en materia de salario mínimo, requieren enmiendas constitucionales. Ese es el gran reto que él tendrá, pero yo creo que parte mejor posicionado que cualquier otro político en su posición podría estar en este momento. Pero la sociedad, lo que la sociedad más quiere de Brasil no está siendo dicho en este momento, que es una reforma ética, política, para dar más respaldo social a lo que hace. O sea, lo que vemos en Brasil es más políticos haciendo más de lo mismo, más de que no queremos que sea hecho. O sea, no hay hasta ahora un debate ético, una reforma ética y política que Brasil necesita. Cambio de 180 grados de tema y para una respuesta muy corta, Juan Carlos Hidalgo, un estudio del Centro de Investigación Pew ha afirmado que lo que muchos sospechaban, y es el vínculo entre una mayor educación académica y pensamiento, lo que llaman aquí pensamiento liberal, y que esta brecha entre los de mayor y menor educación, entre los menos y más liberales, se ha aumentado en los últimos años. Ejemplo, en 1994 solo 7% de la gente se consideraba muy liberal y hoy es el 31% de quienes tienen estudios de posgrado. Y que los demócratas se han vuelto más liberales. Más de la mitad son liberales o se consideran lo que llaman aquí liberals hoy, y antes solo el 20%. ¿Cómo explica este fenómeno? Sí, hay que aclarar ahí que en Estados Unidos la palabra liberal tiene una diferente connotación que en Europa y que en América Latina. En Estados Unidos liberal significa socialdemócrata, gente de izquierdas, mientras que en América Latina y en Europa liberal consideramos gente más de centro, ¿verdad? Que abraza políticas de libertad económica y políticas de libertad social. Efectivamente, la gente que va que en Estados Unidos va a las universidades tiende a ser más tolerante en temas sociales, es más receptiva a las minorías, tanto raciales como sexuales, etcétera, etcétera. Es más, recordemos que todavía en los años 90 en Estados Unidos la mayoría de los estadounidenses desaprobaban del matrimonio interracial. Eso ya parece una cuestión del pasado, del siglo pasado, bueno, literalmente del siglo pasado. Pero lo que sí es cierto también es que cuando la gente va a las universidades se vuelve por lo menos a ser de izquierdas en temas económicos, y ahí hay todo tipo de explicaciones de por qué es eso. Una de las posibles explicaciones es el hecho de que mucho profesorado aquí en Estados Unidos es de izquierdas, y eso ha ido aumentando en los últimos años. Hay un reporte que fue destacado en el Washington Post hace unos meses que señala que el sesgo de izquierda del profesorado universitario ha ido en aumento en Estados Unidos, y bueno, esto por supuesto que podría tener un impacto entonces en la clase de formación que se está dando en las universidades estadounidenses. No se vayan, ya regresamos a Club de Prensa Plus. Regresamos a Club de Prensa Plus. Silvia Ayuso, ¿quién tuvo una semana fatal? Pues volvemos a Brasil, y en Estados Unidos, que es Ryan Lochte, el nadador olímpico estadounidense que mintió en los Juegos, dijo que le habían atracado, luego se reveló que no había sido. Esta semana Ryan Lochte tiene 32 años, está a punto, ya no va a volver a unos Juegos Olímpicos, y ahora su carrera se basaba en hacer plata, en su imagen, y su imagen se ha deteriorado mucho. Esta semana ha perdido 2 de sus principales patrocinadores, Speedo y Ralph Lauren, que era una buena base para su futuro económico. Además, puede que tenga que viajar a Brasil a responder ante la justicia, a la fiscalía, en las preguntas, lo cual va a continuar empeorando su imagen. El único punto de luz parece que va a participar Ryan Lochte en el Dancing with the Stars, este programa de Bailando con las Estrellas, que parece que es el método de rehabilitación de estrellas famosos caídos en Estados Unidos, y en Estados Unidos nada gusta más que alguien que cayó y se recupera y vuelve saliendo de sus cenizas, así que bueno, quién sabe, ¿no? De las cenizas o del agua, de la piscina, pero quizá vuelve a salir Ryan Lochte de esta. ¿Quién fue el que tuvo la peor semana, Juan Bueno, Carlos alguien Hidalgo? que necesita desesperadamente salir de las cenizas es el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto. Un nuevo escándalo lo está afectando, y esto muy personalmente, que es el hecho de las denuncias de la periodista Carmen Aristegui de que él plagió su tesis de grado. Siempre la figura de Peña Nieto ha generado mucha suspicacia y mucho misterio sobre su vida personal, sobre su fortaleza intelectual, como la vez que confundió en la Feria del Libro con un libro de Carlos Fuertes con un libro del historiador Enrique Krause. Y en esto entonces confirma la percepción que mucha gente ha tenido a lo largo de los años, que efectivamente Enrique Peña Nieto es un falso. Entonces se le sacó esta denuncia de que plagió su tesis, que se le añade a las nuevas denuncias de que la esposa de él
La primera dama tiene un apartamento en Miami que ha sido pagado por un contratista del gobierno. Y bueno, yo creo que el presidente Peña Nieto ha tenido muchísimos escándalos en su paso por Los Pinos y que a pesar de que todavía le quedan un par de años más en la presidencia, no se va a poder recuperar de esta. Enrique Gómez Batista. Para mí fue para Hillary Clinton. A pesar de estar delante de las encuestas, además de estar en contra de Trump, una persona más polémica del mundo hoy, no consigue salir de las polémicas. Esta semana tuve el problema con los emails, o sea, una nueva leva de emails creando dudas sobre la relación entre la Fundación Clinton y su trabajo como secretaria de Estado, o sea, que eventualmente algunos órganos de prensa acá han dicho que puede tener un poco de una relación no muy republicana, como decimos en Brasil. Esto solo empeora su imagen, no consigue inspirar confianza, no consigue reducir sus niveles de rejección, de mala avaliación, y no consigue salir de tener una agenda propia. Cuando no de Trump, de su agenda, de atacarlo, no sabemos muy claro ninguna gran propuesta de ella, su gran bandera en esta elección hasta ahora. Gracias, Enrique Gómez Batista, Juan Carlos Hidalgo y Silvia Ayuso. Y a ustedes los esperamos próximamente en este programa.